Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, del Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet almaddieinstitute.com. Para la situación en las escuelas primarias es una prioridad del gobernador Brown. Tenemos la suerte de estar aquí con una analista de la Oficina Legislativa de California, Edgar Cabral. Bienvenido. Gracias. Bueno, Edgar, hoy nos va a explicar de los nuevos estándares estatales comunes, de qué se tratan y cómo van a funcionar. En general, ¿cuáles son los estándares estatales comunes? Sí, los estándares estatales comunes son unos nuevos estándares que se desarrollaron con varios grupos de líderes estatales, principalmente la Asociación de Gobernadores Nacionales. Y la idea era desarrollar estándares nuevos que exigían un entendimiento más profundo del contenido de matemáticas y del lenguaje, y también que sean un poco más cercas a los estándares internacionales de los países que tienen sistemas de educación mejores en el mundo. ¿Y por qué se sentía que tenía que hacer este cambio? Sí, había dos razones principales. Primero es que en Estados Unidos cada estado adopta sus propios estándares. Entonces, los estándares en California son diferentes, por ejemplo, que los estándares en la Florida. Y entonces había preocupación que había mucha variación y que lo que los estudiantes estaban aprendiendo en un estado eran diferentes de lo que estaban aprendiendo en otro estado. Y esa era una preocupación. La otra preocupación era que los estándares en general en Estados Unidos eran menos rigurosos que los de otros países que tienen sistemas de educación mejores en el mundo. Y ahora hay 44 estados que ya tienen los estándares estatales comunes, me parece. Sí, desde que se desarrollaron estos estándares, 44 estados han aprobado, en vez de tener sus propios estándares, ahora usan estos estándares comunes. Así que ahora va a ser más uniforme la educación en los Estados Unidos. Sí, entonces en estos 44 estados todos tienen las mismas expectativas de qué es el contenido que van a aprender en matemáticas y en lenguaje. Y también hay dos diferentes exámenes que el gobierno federal dio fondos para dos diferentes grupos a desarrollar nuevos exámenes para medir si están entendiendo los estándares. Y entonces los estados han escogido uno de los dos. Entonces no va a haber nomás un examen, pero mucho más pocos que había antes, cuando cada estado tenía su propio examen. Entonces, ¿cuál ha sido la línea de tiempo para implementar estos nuevos estándares? Pues la mayoría de los estados adoptaron estos estándares nuevos en el año 2010. En California, en el otoño de 2010 es cuando oficialmente se aprobaron en California. Entonces, las escuelas han tenido 4 años para prepararse. La intención siempre era, los estándares se adoptaron en 2010, pero la intención siempre era que en las escuelas no se iban a usar estos estándares hasta el año 2014-15. Entonces, este año que estamos ahorita es el primer año donde se espera que las escuelas estén enseñando sus lecciones estén alineadas a estos estándares nuevos. Entonces, ¿nos puede contar un poco de los cambios que se encuentran en estos nuevos estándares, por ejemplo, en la matemática? Sí, es importante notar primero que en California, cuando había diferentes estándares en todo el país, los estándares de California se consideraban de los más rigurosos en el país. Entonces, quizás el cambio para California no sea igual de grande como en otros estados que tenían estándares menos rigurosos. Pero en general la idea es tener menos contenido, pero exigir un entendimiento más profundo en este contenido. Entonces, por ejemplo, en matemáticas hay menos contenido en cada grado, pero no nomás se tiene que demostrar que saben la respuesta a una pregunta, por ejemplo, pero poder explicar por qué esta es la respuesta correcta, qué es el proceso, qué es la lógica que el estudiante usó para poder llegar a esta conclusión. Entonces es mucho eliminar, había mucho matemáticas que era simplemente memorizar, por ejemplo, memorizar la tabla de multiplicación. Ahora no nomás es memorizarla, pero también entender qué es lo que está pasando cuando uno está multiplicando y poder usar
esos conceptos en problemas de la vida real. Entonces el foco se oye que es menos de memorizar y más de entender cómo se resuelve un problema. Sí, exactamente, para que ese entendimiento de esos conceptos se pueda usar no nomás cuando está uno en la clase, en la escuela, pero también en el mundo real cuando hay problemas de matemáticas. ¿Y qué pasa con los cambios en los estándares estatales comunes en materias como lenguaje? En lenguaje también como en matemáticas, la idea es que haga más información sobre el proceso, cómo el estudiante llegó a su conclusión. Pero en vez de ser en matemáticas, lo que se usa más es, se exige más tener una opinión, pero no nomás tener una opinión, pero usar evidencia de textos que han leído los estudiantes, para evidencia para hacer su argumento. Entonces, no nomás decir yo pienso una cosa nomás porque yo pienso eso, pero yo pienso eso porque he leído varios documentos que tienen esta información y así he llegado a mi conclusión. También la otra cosa que es distinta de los estándares en lenguaje es que exigen un poco más énfasis en materiales no ficción, entonces un poco menos de énfasis en novelas, historias, literatura y un poco más en cosas como documentos históricos o documentos científicos. Y la idea es que cuando los estudiantes van en la fuerza laboral, estos son la manera en que usan más, tienen que leer documentos más como documentos históricos o científicos. Y entonces, de todos modos, hay literatura en los estándares, pero es menos que en años pasados. Sí, porque cuando están empleados van a tener que saber cómo leer algo que no es ficción. Exactamente, o algo que a veces es como un manual muy técnico y tiene uno que leer ese manual y poder entender las instrucciones o ayudarles a entender cómo trabaja algo. Es un tipo de lectura diferente que leer una novela, por ejemplo. Entonces, esos son los mayores cambios de cómo se enseñaban las materias de lenguaje y de la matemática anteriormente, sí. ¿O hay más cambios? Esos son hay muchos cambios chicos, pero esos son los cambios más grandes. Va a ser un enfoque en los dos, en matemáticas y en lenguaje, un enfoque más en poder explicar las conclusiones, explicar el proceso de pensar y cómo llegó a su conclusión, pero también en lenguaje usar textos y leer textos y usarlos para evidencia, y en matemáticas entender los conceptos más. Bueno, también es mi entendimiento de que los planes de currículo para la matemática y para la matemática, al comenzar, fueron aprobados por la Junta Estatal de Educación en el noviembre del 2013. ¿Se han publicado el currículo para el lenguaje? Los del lenguaje ahorita están en el proceso. Lo que yo entiendo es que ahorita están en hay una versión, pero todavía no se ha aprobado oficialmente. Pero ahorita se puede ver en el internet, en el sitio del Departamento de Educación, se puede ver el currículo para lenguaje. ¿Y la Junta Estatal de Educación es el que aprueba y que escribe todas esas instrucciones de materiales? Sí, hay una comisión específica que que usa maestros y profesores y otros que son expertos en educación para construir estos currículos. Y ese proceso ya se ha hecho. Lo que falta nomás es que se aprueben. ¿Que se apruebe ahora para lenguaje o para matemáticas? Para el lenguaje. Los de matemáticas ya se han aprobado, Okay. Se aprobaron el año pasado. Entonces, para el lenguaje, solamente se tienen que aprobar ahora, pero ¿están en un periodo de comento público? Sí, exactamente. Okay. Sí. Entonces, si el público quiere ver ahora estas inserciones, estos materiales, pueden ir a la Oficina Estatal de Educación. Sí, sí. Para ver por sí mismos. Sí, exactamente. Sí, están entonces maestros y otros que están interesados pueden revisarlos ahorita. Y la idea de estos currículos es que les den en California, como en la mayoría de los estados, no hay un currículo del estado, entonces el estado aprueba el contenido, pero no les dice a los maestros cómo van a enseñar el material.
el currículo que el Estado está aprobando es un ejemplo para que los maestros y los distritos tengan de una opción para cómo enseñar este material. Que es mi siguiente pregunta, porque si las inserciones, los planes de currículo para el lenguaje todavía no están aprobados, pero estas nuevos estándares estatales comunes ya están en el Estado, que todas las escuelas y los maestros tienen que seguir. Entonces, ¿cómo es que los maestros van a enseñar estas materias? Pues aunque el Estado apenas está aprobando estos materiales, los distritos ya tienen años preparándose para estos estándares nuevos. Los distritos distintamente separados del Estado, muchos distritos del año que se adoptaron estaban en el proceso de entrenando a sus maestros sobre los estándares nuevos y desarrollando currículo nuevo, teniendo planes nuevos. Parte de lo bueno de tener estándares que son comunes es que ahora hay organizaciones en otros estados que tienen ideas de cómo usar este material, cómo enseñar el material que distritos pueden usar. Entonces, aunque el Estado no ha acabado con los materiales, ya pueden ir a otros estados, pueden ver lo que están haciendo en otras áreas y usar ese material para prepararse. Okay. Entonces, ¿cómo está el Estado apoyando a los distritos para desarrollar estos materiales? Pues el trabajo de cambiar estos estándares nuevos principalmente ha sido en los distritos, en las escuelas, los maestros, los administradores en los distritos, pero lo que el Estado ha hecho es dar fondos. En 2012 el Estado dio más de $1,000 millones a los distritos para ayudarles para prepararse para estos estándares nuevos. Y esos fondos se pueden usar para entrenar a maestros o a otros empleados en el distrito. Se pueden usar para tecnología y también se pueden usar para comprar materiales nuevos. Y entonces el Estado adoptó los estándares nuevos, les dio dinero, pero y hay en el Departamento de Educación tiene varios materiales y cosas en el Internet que los distritos pueden usar para educar a su comunidad sobre los estándares, para ayudarles a desarrollar planes nuevos, pero la gran parte del trabajo es en los distritos escolares. Entonces, este dinero también que usted está diciendo que el Estado mandó para los distritos en el 2012, ¿también se podían usar para comprar materiales para el uso dentro de las clases, para darles a los estudiantes? Sí, se puede usar para comprar materiales nuevos que estén alineados a los nuevos estándares. El Estado ya ha adoptado materiales nuevos para matemáticas. Lo que pasa es que las compañías que producen estos materiales someten al Estado sus materiales y el Estado dice si están alineados a estos estándares nuevos. Ahorita estamos en el proceso de hacer lo mismo para los del lenguaje. Lo que hemos oído es que muchos de los materiales nuevos no son muy diferentes que los materiales para los estándares anteriormente. Sí, entonces los cambios no han sido muy grandes. A veces dicen que nomás el nombre es un poco diferente, pero el contenido es casi igual. Y lo que hemos oído es que muchos distritos, porque no ven mucha diferencia entre los materiales viejos que ya han comprado y los materiales nuevos, no están comprando materiales. Pero lo que esperamos es que con tiempo las compañías que producen estos materiales van a seguir haciendo cambios para que estén mejor alineados los materiales. También muchos otros estados también han producido materiales. Hay compañías que ya ahora son nacionales y también en otros estados han producido partes en ciertos grados, matemáticas, por ejemplo, materiales que se pueden usar en la clase y entonces los distritos pueden usar estos materiales también para ayudarles durante el tiempo que estén esperando algo más nuevo. Bueno, otro cambio bastante grande también me parece que es los cambios a nivel estatal de los exámenes y de las pruebas. Me entiendo que el Estado suspendió todos estos exámenes y las pruebas estandarizados para desarrollar nuevas pruebas alineadas a estos nuevos estándares. ¿Cuál fue el razonamiento detrás de eso? Sí, la intención era
cancelar los exámenes en el año 2014 que estaban alineados a los estándares viejos para que los distritos se pudieran preparar para los exámenes nuevos. Entonces, al fin de este año va a ser el primer año que los estudiantes van a tomar estos exámenes alineados a los estándares nuevos. Pero el año pasado tomaron un examen de práctica que era alineado a estos estándares, pero todavía hay muchas preguntas, por ejemplo, en ese examen que posiblemente no van a estar en el examen. Los individuos que estaban haciendo el examen nuevo estaban verificando si las preguntas eran buenas. Los estudiantes estaban tomando a ver y ellos ven los resultados y deciden si esa es una buena pregunta o no. Y también era una oportunidad para los distritos y los estudiantes que practiquen administrar este examen nuevo, porque va a ser diferente. Va a ser un examen que principalmente va a ser en la computadora, y entonces es muy diferente. En el pasado siempre ha sido con papel y un lápiz, y entonces va a ser mucho más trabajo para los distritos y las escuelas que se preparen para administrarlo. Entonces, hablando del examen del año pasado, que fue un examen de práctica, ¿ya tienen los resultados de ese examen? Esos resultados no se han hecho públicos, no se van a hacer públicos porque es práctica, no nomás porque los estudiantes, en ese año los estudiantes no les estaban enseñando esos estándares necesariamente, pero también muchas de las preguntas no se van a usar. La idea es que en hacer este examen es una oportunidad para que los estudiantes practiquen, pero para que podamos como experimentar con las preguntas para asegurar que estas preguntas son buenas. Si, por ejemplo, hay una pregunta que 100% de los estudiantes tienen correcta, no tiene sentido tenerla en el examen, y entonces la quitan del examen. Entonces, eso es, por esas razones no se van a hacer públicas. Para este año que viene, cuando salgan los resultados, sí van a ser públicos. Entonces, este año va a ser el primer año del nuevo examen que está alineado con estos estándares. Sí. ¿Hay un chance de que se va a cambiar otra vez el examen? No, pues California es parte de un grupo más grande de muchos estados, de más de 20 estados que han hecho este examen juntos. Es posible que cada año siempre se hacen cambios chicos, como van a cambiar, a lo mejor quitan unas preguntas y ponen unas nuevas, pero en general la manera que se usa el examen no va a cambiar, y va a seguir siendo, van a seguir siendo público en este año que viene. Lo que es diferente en estos exámenes también, no nomás es computadora, pero es un examen que es adaptivo. Entonces, cada estudiante va a tomar un examen que es diferente que otros estudiantes. Y por ejemplo, el estudiante tiene una pregunta, y si la responde correctamente, la siguiente pregunta que va a recibir es una pregunta más difícil. Pero si responde incorrectamente, le dan una más fácil. La idea es que en cambiar las preguntas, así es más fácil llegar a poder medir más precisamente el nivel del estudiante. Entonces, va a ser, para cada estudiante, va a ser un poco diferente las preguntas que tomaron. También hay una parte del examen, es un problema que va a durar, van a tener varias horas para poder responder, y es una pregunta, van a tener que leerlo y pensar y luego escribir un ensayo sobre ese tema, y la idea es que en este ensayo se ayude a poder verificar lo que hemos dicho que los estándares quieren medir, que los estudiantes tengan entendimiento más profundo, pero también que puedan explicar su lógica, cómo llegaron a su conclusión, y que puedan usar evidencia para describir sus conclusiones. Entonces, estos exámenes, aunque se llaman estandarizados, son bastante individualmente integrados. Pues sí, el contenido va a ser, el contenido que queremos que los estudiantes aprendan ya es más estandarizado por todo el país, pero la idea es que estos exámenes, los exámenes se adaptan al nivel del estudiante. Entonces, todos están midiendo el mismo contenido, pero es para mejor figurar que estás a nivel alto o estás a nivel bajo. Por ejemplo, si hay un estudiante que tiene un entendimiento muy avanzado,
es casi un desperdicio darle un montón de preguntas fáciles, porque ya se sabe que las vas a ver. Mejor hay que darle más preguntas más difíciles para ver a ver qué tan, tener mejor idea de precisamente qué nivel está. Bueno, el enfoque de lo que estamos hablando ahora es de cómo hace el estudiante en el examen, pero también me imagino de que estos exámenes le van a ayudar a los distritos en cómo enseñan. Sí, la idea es que la intención ha sido con estos estándares nuevos que los distritos cambien la manera en que enseñan, para poder enseñarles a los estudiantes, para que tengan un entendimiento más profundo, se necesita cambiar la manera en que se enseña. Y ya hemos hablado sobre el cambio de no nomás memorizar, pero también poder entender más profundamente. Entonces, una de las cosas que se espera es que en vez de cuando los estudiantes estén en sus salones, que haya menos tiempo con la maestra nomás hablando y haciendo su lectura, enseñándoles, escribiendo en el pizarrón, pero que los estudiantes tengan un problema y tengan que pensar, que hablen, que estén en grupos chicos, que hablen con unos a otros, que discuten sobre sus conclusiones y que expliquen por qué ellos piensan que ellos están correctos, y que los estudiantes trabajen más con unos y otros. Y la intención es que con este cambio, en vez de nomás el estudiante estar sentado leyendo y memorizando, que tiene que pensar un poco más, tienen que practicar más a hablar y explicar el proceso de la manera que pensó, y poder, para cuando lleguen al examen, ya estén más acostumbrados a tener que explicar su proceso, explicar por qué llegaron a esa conclusión. Bueno, y también piensa que va a cambiar estos estándares, van a cambiar cómo se enseñan a los maestros ellos mismos. Sí, también una de las preocupaciones es que, especialmente en los últimos 15 años, cuando se pasó que dicen que el No Child Left Behind, cambios federales y cambios en los estándares del Estado en años pasados, todos los exámenes eran, casi la mayoría de las preguntas eran, cuando había opciones, pues nomás escoge A, B, C o D. Y entonces, para que los estudiantes tengan un buen rendimiento en esos exámenes, mucho era, te vamos a enseñar cómo tener buena calificación en este examen, te vamos a enseñar cómo escoger esa respuesta, pero es más memorización. Y entonces, muchos de los maestros que han empezado a trabajar en las escuelas en California durante este tiempo, de esa manera se entrenaron. Cuando ellos estaban en la universidad y las estaban entrenando a ser maestros, esa es la manera que ellos entendieron. Entonces, para muchos maestros, tienen que cambiar la manera de que ellos tienen que aprender una manera nueva de enseñar a sus estudiantes. Eso es para los maestros que están ahorita actualmente enseñando en el salón. Para los maestros que están en la universidad ahorita, están en el proceso las universidades de cambiar la manera que ellos tienen sus programas para entrenar a los maestros, para que cuando ellos enseñan a los maestros estén listos para enseñar estos estándares nuevos. Pero eso es algo que ahorita el Estado está en el proceso. No más es cambiar en la escuela, pero cambiar en la universidad también. Sí, entonces es un cambio de la primaria, del bachillerato, de la universidad, y hasta los profesorados, el doctorado. Sí, exactamente, sí. Hasta, por ejemplo, hay varios exámenes que los maestros tienen que tomar antes de que reciban su credencial para poder ser maestro en California. Esos credenciales a veces tienen preguntas de varios temas que van a tener que enseñar. Y entonces se han tenido que cambiar esos para que las preguntas de matemáticas estén alineadas con los estándares nuevos. Lo de lectura también esté alineado. Entonces hay varios cambios así chicos que se tienen que hacer, pero en todas partes del sistema de educación en California. ¿Piensa de que va a cambiar, estos cambios estándares van a cambiar el nivel de matrícula en las universidades para estos maestros? Va a cambiar la manera que enseñamos en las escuelas. Es posible que va a ser un cambio muy grande para muchas personas que a lo mejor no les gusta igual, pero pensamos que es algo que cuando hemos hablado con maestros y administradores, que
muchas personas viendo estos estándares nuevos, ya cuando los entienden, piensan que es una manera mejor para entender y que mucha gente hay mucho entusiasmo para cambiar y implementar estos nuevos estándares. Entonces pensamos que va a pasar tiempo para poder hacer los cambios en todas áreas, pero pensamos que en las universidades también hay mucho entusiasmo para hacer eso. Y el goal aquí es también para asegurar de que todos los estudiantes aquí en los Estados Unidos y, bueno, en el estado de California estén al nivel mundial, porque ahora, como vemos bastantes cifras y datos, los estudiantes del estado de California y de los Estados Unidos no se prueban bien contra otros estudiantes en la matemática, en el lenguaje, en la geografía. Sí, entonces la idea es que con estos exámenes son un poco más como los exámenes o los estándares, y los exámenes son un poco más como en otros países que tienen rendimiento alto en comparaciones internacionales. Entonces, la esperanza es que eso mejore en California, que cuando lleguen los estudiantes, cuando se gradúan y estén listos para la fuerza laboral o para entrar a la universidad, que estén mejor preparados para ese material, para el trabajo que se espera. Va a tomar tiempo para que esos cambios ocurran, pero eso es la intención. Y este año, como dijo antes, este año va a ser el primer examen estandarizado alineado a estas nuevas estándares comunes. Sí, sí. Y es importante también, es posible que son estándares nuevos que pensamos que son más rigurosos, más difíciles. Entonces, es muy posible que cuando las escuelas reciban sus resultados van a tener peores, el rendimiento va a ser peor que antes. Y yo sé que es posible que mucha gente se va a asustar con esto. En Nueva York ya tiene 2 años con exámenes alineados a estos nuevos estándares, y el primer año el rendimiento de todos los estudiantes bajó. Y parte de la preocupación era que ahora tienen calificaciones mucho más bajas. Lo importante es acordar que estos son estándares más difíciles, entonces es algo que se debería de esperar. En un año de enseñar estos nuevos estándares no es suficiente para poder hacer todos los cambios. Entonces es posible que en este año que venga las calificaciones para las escuelas van a estar más bajas de lo que ellos pensaban o esperaban o tenían en años pasados. Pero con tiempo la intención es que este contenido es algo que pensamos que es una mejor medida de entendimiento de matemáticas y de lenguaje, y que a largo plazo va a ser mejor para el Estado y para el país. En inglés se llaman growing pains, que al principio no es tan fácil, pero a largo plazo va a ser un poco mejor. Sí, entonces es importante cuando esos cambios pasen. Parte va a ser que pensábamos que estábamos más avanzados, que en realidad cuando se usan estos estándares más difíciles, lo que vamos a ver es que posiblemente no estamos tan avanzados de lo que pensábamos, y eso va a ser difícil para aceptar, pero sí, a largo plazo va a ser mejor. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y si usted quiere seguir informado a los asuntos políticos a nivel estatal y local, puede recibir nuestro boletín de noticias, el Maddie Daily, el Maddie al Día, por gratis. Puede ir a nuestro sitio del web, al maddieinstitute.com, y también nos puede seguir en Twitter, al @MaddieInstitute. Yo soy Ana Jovel Meléndez. Gracias por estar con nosotros. Este es el Informe Maddie.